Ahí sí. Eh, la verdad que en piel hay un sinnúmero de tumores, eh, tanto benignos como malignos. Por supuesto que los que todos conocemos y hemos escuchado más son también los más frecuentes, ¿no? Los carcinomas, especialmente el vaso celular, el espinocelular, el melanoma, de los tumores benignos, básicamente la esqueratosis seborreica. Bueno, no nos olvidemos que los lunares, también llamados neomelanocíticos, son tumores benignos, así que, y son bastante frecuentes. Los quistes, los lipomas, bueno, en fin. Hoy día nos vamos a centrar un poquito más en las lesiones que son benignas. Eh, y claro, bueno, como vimos alguna vez en neoplasia, las características de las lesiones benignas es que tienen crecimiento local, generalmente un crecimiento expansivo, no infiltrativo, y que además no son capaces de producir metástasis como si lo haría, por ejemplo, un melanoma, que son las imágenes que aparecen aquí, varios tipos de melanoma. Eh, los tumores en piel pueden ser derivados de la epidermis, de elementos de la dermis o de la hipodermis. Por eso que hay bastante variabilidad. Recuerden de la clase de fotobiología que en la epidermis, que se producen la mayor cantidad de tumores, particularmente los malignos, lo que más induce la transformación, las mutaciones, son o es la radiación ultravioleta, particularmente la tipo B, ¿ya? Así que nunca se olviden, la radiación ultravioleta A, como les dije varias veces, tiene que ver con el envejecimiento de la piel más que nada. Esto que tiene que ver con cualquier cáncer, digamos, como ustedes saben, tenemos sistemas para eliminar células neoplásicas, particularmente a través de los linfocitos T, CD8 citotóxicos. Pero lamentablemente a veces ocurre que estas células neoplásicas son capaces de escaparse del control inmunológico y lamentablemente en ese caso la neoplasia continúa su crecimiento y dependiendo de las características, de las mutaciones, etcétera, va a ser un tumor benigno o va a ser un tumor maligno. Entonces, los tumores cutáneos pueden derivar de la epidermis, de los anexos cutáneos que son folículo piloso, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas y bueno, derivados del sistema pigmentario que en realidad es de los melanocitos básicamente, o tumores mesodérmicos, que mesodérmicos le llamamos a tumores que en piel pueden derivar de los fibroblastos, del músculo liso, pueden derivar del tejido adiposo, de los vasos sanguíneos, de fibras nerviosas, etcétera. Bueno, y es así como, la verdad, si uno busca, claro, en los textos hay un montón de lesiones que son consideradas tumores o proliferaciones epidérmicas benignas. Ya, oye, dame un ratito, lo voy a llamar y te aviso después. No sé si no tiene el teléfono de mi mamá porque el timbre está mal. Espérate, voy a ver si... Ah, no. Y Chivite. Me parece que era la Connie, ¿o no? Ah, no. Es la María Ignacia. Y viste. Ya, ahí sí, para que no escuchemos ahí la... Oye, bueno, y la... Vamos a hablar de lo más frecuente, nomás, obviamente, no vamos a entrar a detallar cada una de estas lesiones. Una lesión que van a ver mucho y ustedes seguro ya ven probablemente en algún familiar, qué sé yo, normalmente en personas sobre 45 50 años, son estas lesiones papulares, hiperqueratóxicas, de superficie áspera, más o menos pigmentadas, a veces son más claritas, otras veces pueden ser muy oscuras, que incluso pueden hacer pensar en un tumor tipo melanoma.
Generalmente aparecen por una predisposición familiar. Hay una tendencia a que aparezcan estas lesiones. ¿M? Por supuesto, también incide que sean zonas expuestas al sol, pero hay personas que han tomado sol y les aparecen muy pocas queratosis seborreicas. En cambio, hay otras que se llenan, digamos. ¿M? Y llenarse, me refiero, llenarse, digamos. ¿M? Las queratosis seborreicas son proliferaciones de la epidermis, bastante bien delimitadas, con pigmento usualmente, son benignas y, bueno, de hecho, la característica de que normalmente son abundantes, eso generalmente habla de algo benigno. Si ustedes tienen la duda de si un paciente lo que pudiese tener fuera un melanoma, si es una lesión única, por supuesto, puede ser y bueno, hay que entrar a un análisis más detallado de la lesión o incluso tomar una biopsia. Pero si vemos un paciente que tiene bastantes lesiones en la piel, ya sea en la cara, en la espalda, en el tronco, tienen que, lo más probable es sospechar de que se trata de algo benigno. ¿Se fijan? Por muy oscuras que sean estas lesiones que hacen pensar en algo más sospechoso, pero el paciente está lleno de estas cosas. O sea, lo más probable es que se trate todo de queratosis seborreica. Lo mismo pasa acá. Si aquí el problema que se les va a presentar, yo tiendo a pensar que lo más probable es que no tengan dificultades para diagnosticarlas cuando les toque ver, pero es más que nada qué tratamiento ofrecerle a los pacientes, sobre todo si ustedes están en el ámbito de la medicina general. En relación a eso, eh, claro, se podrían hacer tratamientos desde productos cáusticos que contienen ácido, como este, por ejemplo, que se puede comprar en la farmacia. Se aplica generalmente en las noches y al cabo de una semana, 10 días, la lesión se sale, pero requiere también harto cuidado, que el paciente sepa aplicarse. Entonces, generalmente la recomendación es tratar de derivar a los pacientes para que este tema se resuelva ya sea con tratamiento con crioterapia, con nitrógeno líquido, o un tratamiento quirúrgico, pero que consiste más que nada en cauterizarlas, en quemarlas, o sea, usando láser o máquinas de electrocauterización. Muy rara vez estas lesiones se operan, me refiero con incisión quirúrgica, losanjo, sutura, porque normalmente si uno diagnostica correctamente la lesión como queratosis seborreica y sabes que, que la lesión es benigna, la verdad que no va a haber ningún inconveniente con hacer una cirugía que no tiene para qué ser profunda. Así que lo más probable es que les toque diagnosticar estas lesiones y derivarlas para manejo en dermatología. Obviamente, derivar es porque el paciente le molestan, se las quiere eliminar, eh, qué sé yo, no tienen, como digo, ninguna necesidad de eliminarse si son benignas. Ya, eso es súper importante. Mira, la verdad, Fernanda, que eh, a ver, en este tema de la medicina de siempre tratar de que, pucha, de cuidar la especialidad, por decirlo así, los dermatólogos nunca han querido capacitar a los médicos generales en el tratamiento con nitrógeno. ¿Ah? Eh, bueno, para variar es una medida ridícula que no tiene ningún sentido porque la verdad que se resolvería bastante más en medicina general y te doy por descontado que igual el dermatólogo no dejaría de tener muchos pacientes solo porque los médicos generales lo hicieran. Pero lamentablemente de alguna manera se considera como de nuestro campo y qué es lo que puede pasar ahí para que todos lo tengan claro. Acá en Chile no hay una ley de especialidades médicas, es decir, no está prohibido, entre comillas,
legalmente que un, no sé, otorrino se dedique a ver oftalmología, que un dermatólogo se ponga a operar vesícula biliar. Si el tema es que evidentemente si tú comienzas a trabajar en un rubro que no es en lo que te especializaste o para lo que estás realmente bien capacitado, basta con que cometas un solo error, que se judicialice, que te, digamos, demanden por mala práctica médica. Y claro, por ejemplo, un médico general, eh, pucha, aprendió, se preparó, se capacitó con un dermatólogo para hacer crioterapia, se compra su tanque, como dices tú, y comienza a hacer para verrugas, para las cosas que aprendimos en clase. Ni un problema, pero va a bastar con que una paciente o un paciente sufra una ulceración, quizá el tratamiento se pase un poquito de la raya, se produzca una necrosis, que sea local, para que inmediatamente ahí surja la posibilidad de una demanda. Si a un dermatólogo lo demandan por una complicación por nitrógeno líquido, legalmente se asume que esa persona está capacitada para hacer el procedimiento y que la complicación que se produjo básicamente se produjo porque puede suceder, ¿ya? Es parte del procedimiento. En cambio, si a un médico general le pasa lo mismo, legalmente van a decir esto pasó porque usted no es especialista ni está capacitado para hacer esto. ¿Ya? O sea, esa es la gran diferencia. Por eso mismo, los juicios de mala práctica médica, normalmente los que salen de alguna manera victoriosos los pacientes, que son los menos, digamos, no. En general los juicios médicos, el 97% el paciente los pierde. Solo un 3 a 5% los pacientes ganan el juicio, porque siempre está la posibilidad de complicaciones en un procedimiento médico, pero eso sí es hecho por el especialista. ¿Ya? Si te operan un tumor cerebral y el médico no era neurocirujano, si hay una complicación, a ese médico, o sea, lo mínimo que le puede pasar es que le pongan una demanda por muchos millones de pesos y lo peor que te puede pasar es que haya una sanción penal, con cárcel, digamos. ¿Mm? Así que esa, es por eso, Fernanda, básicamente hay una explicación. Lamentablemente no es técnica. Uno dice ya, entonces sí se podría. Claro que podrían. La verdad que podrían. A mí me encantaría que en la medicina general, consultorios, se preparara eh, a un médico o dos, ¿no?, a los que les interese, digamos, en cirugía menor dermatológica, en crioterapia, sería un agrado, o sea, para no congestionar tanto los hospitales también. Pero bueno, así son las cosas de la vida, ¿no? Y viste. El quiste también es, digamos, considerado un tumor benigno. En este caso es una lesión que está revestida por epitelio muy similar al epitelio de la epidermis. Y antiguamente a estos quistes le llamaban quistes sebáceos. ¿Ah? ¿Ya? Y se descubrió que en realidad los quistes epidérmicos lo que contienen no es material sebáceo, no es secreción sebácea, es queratina. Por lo tanto, estos quistes se les debe llamar epidérmicos y no quistes sebáceos. Son sumamente frecuentes, diría yo relativamente fáciles de diagnosticar. Usualmente tienen este comedón, ¿no es cierto? Este poro de color oscuro, ¿no es cierto? Se refiere al orificio de salida del quiste, que hace que aún sea más identificable. Pero lo que hoy en día se hace mucho, y esto lo puede solicitar un médico general o un especialista, son ecografías. Considerando que hoy en día la radiología está mucho más al acceso, las ecografías cutáneas por FONASA,
tienen un valor bastante razonable, estamos hablando de 17, 18.000 pesos. Ya no es tan complejo mandar a hacer ecografía y siempre es bueno como para confirmar que sea un quiste, cómo está la vascularización, que no tenga muchos vasos sanguíneos, hasta qué profundidad llega. O sea, hay varias cosas que es interesante ver con una ecografía. ¿M? Y bueno, ahí los quistes pueden llegar muchas veces inflamados, pero la resolución es básicamente cirugía, no hay, acá no corre el tratamiento con crioterapia, cauterización ni nada por el estilo, digamos. ¿M? Esto es otra lesión que la verdad que no pocas veces se confunde con verruga, pero primero que nada es poco frecuente ver verrugas que, como vamos a ver, son infecciones por virus papiloma en la piel. Es cierto que yo puedo ver pacientes que tienen más de una verruga, pero es raro que las verrugas se dispongan así tan agrupadas, ¿no es cierto?, formando como lesiones lineales, ¿se fijan? Esto es muy característico de los nevos verrucosos, que son en el fondo lunares que aparecen dentro de los primeros años de vida, pero la diferencia con los lunares clásicos, que son los nevos melanocíticos, acá el crecimiento o lo que determina el aspecto de esta lesión, incluso el color este tan oscuro, bueno, ahí ven cómo tienen esta disposición lineal, es esto, o sea, es un crecimiento, una proliferación de la epidermis. En los nevos melanocíticos lo que prolifera son los melanocitos, como su nombre lo dice, no la epidermis, digamos. Esa es una diferencia obvia, pero que es importante porque los nevos verrucosos, epidérmicos, nunca van a tener complicación, no pueden ser potencialmente peligrosos como para que se origine un carcinoma, una neoplasia maligna. Siempre son benignos, ¿ya? A veces son bastante localizados y incluso ahí también es más fácil extirparlo. Siempre el antecedente es que esta lesión la tienen desde hace mucho tiempo. ¿M? Ahora, en el cuero cabelludo se suele confundir con otro nevo que, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, que se llama nevo sebáceo de Jadasson, que en general esta sí es una lesión desde el nacimiento, generalmente aparece en el cuero cabelludo. Eh, en realidad es bastante clásico, que en el fondo digamos, nace una guagüita, un recién nacido, y la mamá dice, oiga, pero qué raro, tiene como un pelón aquí, una mancha en el cuero cabelludo. Y la verdad que ese pelón corresponde a un nevo congénito que prácticamente siempre corresponde a un nevo sebáceo de Jadasson, que también es un nevo que contiene crecimiento de la epidermis, de las glándulas sebáceas, no es un nevo melanocítico. ¿M? Y este es más relevante porque con el paso de los años, particularmente a partir de la adolescencia, pueden aparecer tumores malignos acá, particularmente carcinoma. Así que normalmente estos neosebáceos, bueno, en este caso yo creo que por estética hay que sacarlo, pero además se saca por la posibilidad, ¿no es cierto?, de una neoplasia maligna. ¿M? En el caso del neosebáceo de Jadasson. Distinto al neoepidérmico que estábamos viendo, que ese no tiene potencial maligno, no tiene capacidad de transformarse en algo maligno. Bueno, si ustedes me preguntan, en general nosotros lo que hacemos de los nevos verrucosos suele ser tratamiento con crioterapia nuevamente o con electrocauterización. La verdad que, a ver, de todas las veces yo creo que siempre me pasa lo mismo, ¿no? Primero que nada, los neos epidérmicos uno los trata en pacientes en la infancia, adolescencia. Así que los papás están ahí encima. Cuando uno hace supongamos, neo acá, uno le coloca anestesia local, lo quema, bueno, siempre un fragmento se saca para mandar a biopsia, siempre es bueno igual corroborar el diagnóstico, pero el resto se quema
y les queda una costra gigantesca que los papás quedan así, pero dicen, eso le va a quedar una tremenda herida horrible, una cicatriz. Yo creo, prefiero, doctor, el lunar que esa cosa que le va a quedar ahí. Pero una vez que la costra se sana, la piel se regenera, queda tiki-taka. Así que la solución es estéticamente bastante buena. Bueno, estas lesiones ustedes las conocen, incluso más de algunos de ustedes tienen, ¿no es cierto? Generalmente se aparecen en la juventud, son un poco solo por tendencia familiar. En cambio, si ya comienzan a aparecer estas lesiones sobre los 25, 30 años, particularmente en pacientes con sobrepeso, obesidad, como ustedes bien saben, estas lesiones, igual que el oscurecimiento, ¿no es cierto?, de los pliegues, lo que se llama acantosis nigricans, ambos son marcadores de resistencia a la insulina, ¿ya? Es decir, si me empiezan a aparecer muchas de estas lesiones, tengo que poner ojo del punto de vista metabólico, digamos. Al menos medir curva de insulina, curva de glucosa, hemoglobina glicosilada, para partir, digamos, porque lo más probable es que haya una resistencia a la insulina. Aquí, por ejemplo, es muy claro a un paciente que, bueno, se nota que al menos hay sobrepeso acá, se le pigmenta, se le pigmenta la piel, se ponen más gruesos los pliegues, a eso se le llama acantosis nigricans, y además, pucha, hay aparición de estos fibromas blandos, ¿ya? Lesiones benignas, que en general se sacan por razón estética, pero que debemos darle la relevancia que tiene como marcador de, digamos, resistencia insulínica, ¿ya? Son lesiones benignas, epidermis y tejido colagenoso, vaso sanguíneo. No, no hay nada preocupante en estas lesiones. Como digo, son más bien relevantes como marcadores de resistencia insulínica. ¿Mm? Generalmente yo al menos no soy muy amigo de hacer nitrógeno en esto. Normalmente me gusta más colocarles un poquito de anestesia, cortarlos con una tijera, por supuesto, estéril, limpia, quirúrgica. Se sale la lesión y después se cauteriza la zona para que quede una costrita pequeña. Por ejemplo, este tipo de procedimiento lo puede hacer cualquier médico general, o sea, no tiene ninguna dificultad. Este es un ejemplo de esto también lo podría hacer un médico general. Ahora, ojo, con este tipo de procedimientos hay un poquito más de relajo en el sentido de que los dermatólogos se relajaron un poquito con que los médicos generales de consultorios, de clínicas, hagan estos procedimientos de sacar fibromas blandos, por ejemplo, de repente alguna queratosis seborreica. ¿M? Con lo que no, como digo, no han querido flexibilizar es justamente con lo que me preguntabas tú, Fernanda, de la crioterapia. Ahí ahí no, no quieren entregar el mando a otros médicos. Cuando vean personas que tienen muchas, en este caso no es fibromas blandos, sino que son queratosis seborreica, pero chiquititas. Hay gente que generalmente son de piel más morena, que están llenos de estas pápulas chiquititas, que son queratosis seborreica, vuelvo a repetir. Y a esa condición, cuando hay muchas en la cara, se le llama dermatosis papulosa nigra. Pero básicamente son queratosis seborreicas múltiples. ¿Qué otra lesión puede salir? Hay una lesión que se llama acantoma de células claras. Básicamente el diagnóstico se hace con la biopsia. Es una lesión única que... vamos, claro, no, por supuesto. Y ojo, no, y ojo, Fernanda, ahí, porque, o sea, a ver, lo habitual es lo siguiente. Pagas 40, 50 mil pesos por la consulta del dermatólogo. ¿Cómo está, doctor? Mire, lo vengo a ver porque acá en el codo tengo una lesión que me salió hace como 2 años. No me molesta tanto, pero bueno, la verdad que ya se ve fea. A ver, ¿no?
Ah, mira, lo que tienes ahí es una verruga, sí, es un virus, virus papiloma, ta, pa, 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 pa. Ya, doctor, ¿qué hacemos? Bueno, mira, lo más simple, lo más cómodo es que te hagamos crioterapia. Es un líquido helado que se llama nitrógeno líquido, yo lo aplico. Ya, doctor, ¿cómo no? Hagámoslo al tiro. Sí, por favor, yo te lleno esta orden. Tienes que salir afuera con la secretaria y pagar el bono de la crioterapia. ¿M? Y de ahí te llamo de nuevo. Así que ojo, a las 40 50 lucas de la consulta le tienes que agregar las 30 40 lucas de la crioterapia. Así que es mucha más plata. ¿O acaso, por qué creen ustedes que los dermatólogos están forrados en billetes? Bueno, no solo los dermatólogos, pero dermatología es una especialidad de muchas lucas. Por eso, pues, porque cualquier cosa, no, mire, llene esta orden porque tenemos que sacarle estas cositas y vamos facturando, dijo Shakira. ¿Eh? Así que bueno, pero volviendo a lo nuestro, esta lesión, eh, a ver, yo creo que ustedes tienen que aprender que hay lesiones distintas como este famoso acantoma, pero lo importante es que cuando ustedes vean una lesión que se escapa un poquito de lo habitual, no me parece un nevo común y corriente, no me parece una verruga, no me parece una queratosis seborreica, como es el caso de esta lesión acá en el muslo. Pucha, la verdad, si ustedes me preguntan, yo a primera vista, si me hubiesen dicho, doctor, ¿qué será esto? Yo habría dicho, es un dermatofibroma, que es un tumor benigno que aparece mucho en las piernas, en los muslos. ¿M? Y no, resultó ser una cantoma de células claras. Entonces, lo mejor ante lesiones sospechosas, lo más probable es que ustedes quizás no tengan acceso a operarla. Bueno, la derivan entonces a dermatología con diagnóstico de pápula pigmentada en estudio. Si ni siquiera tienen que matricularse con algún diagnóstico específico. ¿M? El acantoma de células claras. Esto se lo muestro como choreza, porque en muchas personas ya de sus añitos les dicen, oye, pero estás lleno de puntos negros, pareces adolescente, estás pero llena de puntos negros. Claro, si ustedes se fijan, no es que esté llena la cara, es una zona nomás donde hay puntos negros. A eso se le llama nevo comedónico. Recuerden que comedón es la palabra que se usa para punto negro, ¿ya? Y los nevos comedónicos son zonas localizadas de abundantes comedones. Los comedones son así, ¿ah? Existe una dilatación del poro y un contenido acá de queratina. Se parece mucho a los quistes, pero son más chiquititos. Y estos, en el caso de las personas ya de edad, cuando aparecen estos neocomedónicos, esto aparece por daño solar. Es un efecto también, aparte de las arrugas, de las manchas, una lesión que puede aparecer con el daño solar es esta, que se llama nevocomedónico. Hay más lesiones, hay más cosas, pero básicamente de esas son las que eh, por lo menos se tienen que conocer y recordar, sobre todo las queratosis seborreicas, los nevos verrucosos. ¿M? Bueno, acá lo que les muestro yo es un paciente que parece que estuviera, pucha, salvajemente infiltrado por un tumor metastásico. Uno dice, chuta, quizás esta persona tiene un cáncer diseminado y estas son metástasis, pero no. Esta es una condición genética en la que aparecen múltiples tumores que se llaman cilindromas. ¿Ya? Son benignos, ¿eh? Curiosamente, todas estas lesiones son benignas, ¿ya? Pero el aspecto es muy agresivo. Ahora, esto es rarísimo, ¿eh? No, 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 no. Esto uno no lo ve. De hecho, yo he visto un paciente con cilindromas múltiples en toda mi carrera de dermatólogo, así que comprenderán que es raro. Bueno, también sucede con la. Acuérdense que los anexos son glándulas sebáceas, sudoríparas. Las glándulas sudoríparas son ecrina, son apocrina. El pelo, el folículo piloso, todos pueden dar tumores.
Así que hay una lista gigante. Por lo tanto, tratemos de concentrarnos probablemente en aquellos que más vamos a ver. Partiendo por el pilomatrixoma. Y acá yo siempre les cuento la misma historia. El pilomatrixoma suele ser un tumor por el que consultan niños o adolescentes, es decir, generalmente vienen con sus padres. Y la historia que te cuentan los papás es que, fíjese doctor, que le empezó a salir un porotito, ya como un quiste en la piel. Al principio era bien pequeñito, ahora ha crecido un poco, pero no nos preocupó, doctor, porque está muy duro. Ya, realmente es muy duro, parece que tuviera como una piedra adentro de la piel. Ya, y como leímos, vimos en internet que los tumores que son muy duros pueden ser malignos, pucha, ahí nos preocupamos y vinimos a consultar. ¿Ya? Normalmente esa es como la forma de preguntar, o de la historia, perdón, en que te cuentan de esto. Se ve muchas veces como una tumoración subepitelial, a veces incluso tiene un color violáceo, eritematoso, rojizo. En este caso no es el caso. Si ustedes me dicen, pucha doc, y usted así viendo esta foto me diría al tiro que es un pilomatrixoma, no, la verdad que esto podría ser un quiste también epidérmico. La diferencia es al palparlo. Al momento de palparlo te das cuenta que vas a tocar una piedra y una cosa durísima. El quiste no. El quiste tiene queratina, así que es blando, es bastante compresible, se puede apretar, en cambio esta lesión no. Se fijan que en algunos casos la lesión en la superficie es un poquito violácea, eritematosa, con algunos vasitos sanguíneos. Pero la verdad es que específicamente uno no podría hacer el diagnóstico solo con mirar la foto. Habría que palpar, mover la lesión y además, bueno, tener un tiempo de evolución. Por ejemplo, imagínense les llega una persona con esta cosa ahí. Honestamente a mí me mandan esta foto y yo lo primero que pienso, sobre todo que ya es un adulto, es que aquí tenemos un cáncer en la parótida, ¿ya? En la parótida que está acá. Ya jamás pensaría que es un pilomatrixoma, pero es un pilomatrixoma que se está ulcerando y que está sumamente inflamado. Bueno, son rarezas, ¿eh? La verdad que lo más habitual es ver, como digo, una lesión subepitelial que a simple vista, con el ojo o una fotografía, no vamos a hacer el diagnóstico. El diagnóstico se hace palpando la lesión. Y bueno, después la biopsia, por supuesto. Acá no voy a entrar en mucho detalle, pero las zonas rosadas son zonas fibróticas y las zonas más oscuras son de calcio. Y por eso que esta lesión es muy dura, porque tiene mucho calcio, digamos. Las zonas más frecuentemente afectadas por el pilomatrixoma es la cara, el cuello y la zona superior del tronco. La verdad que muy rara vez yo he visto pilomatrixoma en el pecho, en el abdomen, en la zona lumbar, antebrazo. En las piernas creo que no he visto nunca. Así que sí, es como del tórax superior, cuello y cabeza. Esas son las localizaciones más habituales. Pero créanme que el diagnóstico, si es que se acuerdan de esta entidad, el diagnóstico lo van a hacer en cuanto toquen la lesión, porque es muy llamativo la dureza que tiene. Es demasiado llamativo. Como les decía, así como la ecografía sirve para los quistes, digamos, también sirve para el pilomatrixoma. ¿Ya? Generalmente evidencia que hay zonas calcificadas. ¿Ya? Y bueno, el tratamiento es sacarlo. Yo en general les digo a los padres que es bueno sacarlo porque al final estas lesiones siguen creciendo y puede pasar lo que le pasó a ese caballero que le veían ustedes ahí, esa tremenda lesión. O sea, se pueden ulcerar y empezar a expulsar el contenido de calcio, se forma una tremenda lesión que realmente parece un tumor maligno, una cosa atroz. Y esto es benigno, ¿eh? Acá no hay no hay peligro de que esto vaya a ser maligno, ni nada, digamos. Esta es una lesión que también de seguro la han visto mucho, y si no, fíjense,
en sus familiares ya más o menos de mi edad, de hecho, es más frecuente verlo entre los 45 a 55 años, eh, sobre todo en personas que fueron muy grasosas de piel en su juventud, que incluso aquellos que tienen antecedentes de haber tenido acné, porque la hiperplasia sebácea es un crecimiento de la glándula sebácea, ¿ya? Que, digamos, ocurre por el paso de los años, por tener piel grasa y por la exposición solar. Por eso normalmente salen en la cara. ¿Ya? Relevancia no tienen ninguna, no son peligrosas. La mayoría de las veces la consulta es por razones estéticas. ¿Ya? Así que evidentemente hay gente que le molesta y te dicen, de hecho, pucha doctor, o sea, yo ya tuve acné en mi juventud, ahora ya tengo 50 y tantos años. ¿Cómo puede ser que todavía se me formen cositas de grasa, de acné? No es acné. Acá lo que tenemos son glándulas sebáceas que crecieron de tamaño y por ende forman este aspecto como pápulas que pueden ser color piel o un poquito más amarillenta. Peligro, nada. Y si molesta, se trata. ¿M? Fíjense ustedes, se puede ver la piel. No sé, yo encuentro que, pucha, no será peligroso, pero la piel se te ve súper irregular, llena de cuestiones. ¿Ah? Como siempre he dicho yo, la idea es envejecer digno. No por cumplir años tengo que asumir que me voy a llenar de manchas, de carachas. Sí, bueno, en la medida que tenga el acceso a poder solucionarlo, hay que hacerlo. Y claro, acá lo que se ve son glándulas sebáceas enormes, pues no, las glándulas sebáceas nunca son tan grandes como esto. ¿M? A esto se le llama hiperplasia sebácea. Recuerden de morfología que hiperplasia implica no solo aumento de tamaño, sino que multiplicación de las células, aumento, digamos, de la proliferación celular. La hipertrofia es solo aumento de tamaño sin división celular. Hiperplasia sebácea. Esto es lo que yo siempre hago, de hecho. Doctor, mire, estoy lleno, estas cosas me cargan. Bueno, poquito de anestesia local. Se nota al tiro cuando la anestesia ha hecho efecto porque se colocan de color súper blanca la piel que está anestesiada, se hace vasoconstricción. ¿Ya? Con la piel anestesiada, bueno, ustedes comprenderán que hay que pinchar cada una de estas zonas. Igual es un poquito sufrida la cosa, pero es un pinchacito muy suave, muy fino, y ya con la anestesia haciendo efecto, se queman con este aparato que es un electrocauterizador. Por supuesto, en, algunos, en algunas partes, digamos, más pitucas, digamos, evidentemente te van a ofrecer láser, digamos, que es mucho más, digamos, fino en su funcionamiento, pero el resultado es bastante similar. ¿Mm? Nevo sebáceo de Jadasson. Denme un segundito, espérenme. Yo algo les conté, el dato más importante, que esta lesión es desde el nacimiento. ¿Ya? Desde el nacimiento. ¿Ya? Suele salir en el cuero cabelludo, ¿ya? Pero como ven puede salir también, en este caso está en la frente, sobre la ceja. Pero lo más habitual, doctor, sabe que mi hijo nació con un peloncito, ahí no le sale pelo y es como una mancha naranja, media amarilla. Bueno, a eso se le llama nevosebáceo de Jadasson, que como médico general, doctor, ¿usted qué me recomienda? Ustedes le van a decir, mire, esta es una lesión no tan rara, le sale a bastante recién nacido, no es peligrosa en este minuto, así que por el momento espere que el niño cumpla más edad, porque la idea de esto es sacarla, ya que a partir de los 14, 15 años de edad, de ahí en adelante, pueden salir tumores más agresivos en el neosebáceo.
pero no antes, no se preocupe, ¿ya? Y la idea es que saquemos esto, ojalá con anestesia local, es decir, cuando su hijo esté más grande, y no tener que someterlo a una anestesia general para sacarle esta cosa. Ese es el discurso que yo le daba a todas las pacientes, digamos. O sea, esperemos, porque si yo opero una guagüita de esto, voy a tener que someterla a anestesia general, si no es imposible. Y evidentemente que siempre hay un riesgo bajísimo, pero hay un riesgo en la anestesia general versus tratar de operar esto a los 8, 10, 12 años de edad, que es lo que usualmente se hace. ¿Ya? Eh, bueno, una cosa general que no les he dicho, nevo viene del latín nevus y nevus significa mancha. Por lo tanto, mancha, la verdad que antiguamente nevus era la descripción que le daban a cualquier cosa diferente de lo normal en la piel. Después se empezó a ver que los nebus rojos eran de vasos capilares, que los nebus café, la mayoría eran de melanocitos, que algunos nebus café son nebus verrucosos, que provienen de la epidermis. Otros nebus que son más amarillos corresponden al nevo sebáceo, que tiene crecimiento de la epidermis y de las glándulas sebáceas. En fin, pero lo importante, o sea, nevo es una palabra general, hay que colocarle un apellido. Nevo sebáceo, nevo epidérmico, nevo melanocítico, nevo vascular, ¿ya? Entre otros ejemplos. Bueno, aquí hay un ejemplo de una cirugía de un nevo sebáceo. A mí me tocó operar varios. La verdad que es una cirugía simple, superficial, no tiene mayor complejidad. Y soluciona el problema en PEC. Es decir, lo importante es que el paciente se porte bien, no se mueva, colabore en el procedimiento, porque si no, por eso que lo ideal es hacerlo con el niño un poquito más grande, ¿m? Y no solamente, digamos, y no tan pequeñito, digamos. Siringomas. Acá muchas personas les van a decir, doctor, yo vi en internet que estas cositas que tengo en los párpados son de grasa, de colesterol, así que seguro yo tengo un problema, me tengo que hacer el examen del colesterol. Así que ahí ustedes, ojo en saber diferenciar los siringomas de los santelasmas. Los siringomas son tumores benignos de las glándulas sudoríparas, ¿ya? Y son súper frecuentes en los párpados, particularmente párpados inferiores, y en las mujeres. Bueno, también en los superiores. De partida les debe llamar la atención una persona que tenga, no sé, 15 santelasmas por lado. O sea, eso no se da. En general, los santelasmas suelen aparecer uno, dos, máximo tres. ¿Ya? Son de un color amarillo anaranjado. Estos son levemente café, levemente pardos, pero básicamente es color piel. Ya son múltiples, van apareciendo con el paso de los años y además es muy frecuente que estos pacientes digan, mi hermana también tiene, mi mamá también tiene, ya porque aquí hay mucho factor de herencia. ¿Son relevantes? En términos de peligro, ninguno, ya, ningún peligro, por lo tanto volvemos a lo mismo, son solo situaciones por estética, digamos, que complican. ¿M? Y por lo mismo lo que hacemos es un tratamiento muy simple, poquito de anestesia local en la zona y se queman, parecido como se queman las hiperplasias sebáceas. ¿M? El paciente queda lleno de costritas, ¿se fijan? ¿Ya? Y la verdad que los resultados son bastante buenos, o sea, la piel ¿m? Queda bastante bien estéticamente hablando. Se fijan, bueno, acá, claro, se sale un poquito de lo que yo les decía, que lo más habitual es que hayan dos o tres máximo, digamos. ¿Ya? Esto es raro, pero bueno,
Por algo yo creo que les puse la foto justamente porque siempre hay excepciones. Pero se fijan que son lesiones mucho más amarillentas, son de mayor tamaño. eh, no sé, al menos a mí me parece que es relativamente simple diferenciarlas, ¿no? Con estos colores así amarillentos, anaranjados, como digo, más que pequeñas pápulas suelen ser lesiones de mayor tamaño. Santelasmas. Siempre la duda acá aparece de si se asocian o no a alteraciones del metabolismo lipídico y en realidad la mayoría de las veces los santelasmas no se asocian a hipercolesterolemia o a hipertrigliceridemia, ¿ya? Pero a pesar de eso, si yo veo a un paciente con santelasma, aparte de intentar solucionar, que puede ser también con láser, puede ser con cauterización. Claro, aquí yo puse el ejemplo de seringoma, pero el tratamiento es exactamente el mismo, a excepción de que también en algunos casos se hace cirugía resecando el santelasma y después se colocan puntitos finos ahí. Y en general el resultado también es bastante bueno. Pero siempre les pido un perfil lipídico, no cuesta nada y la verdad que siempre sale normal, pero puede ser que en algún caso salga con alteraciones. Bueno, esos eran ejemplos de tumores anexiales benignos. Hay muchos más, pero por lo menos vimos los más frecuentes. Bueno, y estos son probablemente los tumores benignos más frecuentes del ser humano. Eh, ¿Quién no tiene un lunar? ¿Quién no tiene un neomelanocítico? Y bueno, hay gente que tiene muchísimos, pero lejos diría yo que es lo más frecuente en cuanto a tumores. Y los lunares son tumores. ¿Ah? Serán benignos, pero son tumores. Por lo tanto, son tumores benignos de los melanocitos. Y la clasificación que se usa hasta el día de hoy es de acuerdo a la zona en donde proliferan los melanocitos en la piel, es decir, es una clasificación que requiere una biopsia, ¿ya? Para mí es difícil decir neo de la unión o neo compuesto solamente al ojo, ¿ya? Necesariamente tengo que sacar el lunar, hacerle una biopsia y en ese caso podemos definir si es un neo, ya sea que los melanocitos se disponen en la epidermis, ahí hablamos de la unión, que los melanocitos están en la epidermis y en la dermis, ahí hablamos de compuesto, o los melanocitos están solamente en la dermis, y ahí hablamos de nevo intradérmico. Si ustedes se fijan en la evolución, porque generalmente los nevos de la unión se dan en gente joven, en los niños, adolescentes. Entre los 20 y 30 años ya suelen ser compuestos. Y sobre los 30 años los nevos suelen ya ser intradérmicos. Así que esta es una evolución natural que ocurre en el tiempo. Y en esa evolución ocurren dos fenómenos. El nevo se pone más claro, de un color más clarito, y se hace más solevantado, más papular. ¿Ya? Así que esos nevos gorditos generalmente corresponden a nevos intradérmicos. Suele ser esa la evolución con el paso del tiempo. De la unión a compuesto y de compuesto a intradérmico, generalmente de la unión es plano, el compuesto puede ser levemente elevado y ya normalmente el nevo intradérmico tiene su volumen, digamos. Los de la unión entonces suelen ser más oscurillos, aunque este está un poco más claro. Bueno, ahí nuevamente se ve, están los melanocitos solamente en la unión. La unión se refiere a la unión dermoepidérmica, ¿eh? Se refiere al estrato basal de la epidermis. A eso nos referimos con unión. El compuesto ya es un poquito más elevado, ¿no es cierto? Con distintos colores, depende de cuánta melanina tenga, pero siempre ya un poquito más elevado. Se fijan, tienen un poquito más de relieve. Y tenemos componentes en la dermis, así como también
en la epidermis. Así que son nevos compuestos. Y bueno, el intradérmico en general es fácil de reconocer porque tiene este aumento de volumen, ¿no es cierto? Es una lesión ya que protruye, es una pápula. Generalmente, muy rara vez es oscura, generalmente es café clara, incluso puede ser hasta un poco rosada, digamos, color piel en este caso, ¿se fijan? Color piel, color piel, incluso pálida diría yo. Y en el nevus intradérmico los melanocitos están ubicados solamente en la dermis, no hay melanocitos en la epidermis. ¿Ya? Esto teóricamente ustedes tienen que saberlo. La verdad que el diagnóstico de esto lo hacen los patólogos. También van a escuchar que de repente los dermatólogos hablan de nevos atípicos o displásicos, también antes conocidos como nevos de Clark. En general los nevos atípicos son nevos que habitualmente ya se presentan en población adulta y que tienen tres, cuatro características. Una, que sean de mayor tamaño de lo habitual, generalmente sobre 6 7 milímetros. En segundo lugar, que sean de bordes un poquito más irregulares, no son bordes muy definidos. Y en tercer lugar, es que tengan distintos colores, como por ejemplo en este caso, eh, que es este, ¿m? Ese nevo llama, bueno, ese también y ese también. Estos tres nevos llaman la atención, pero aquí le pusieron ojo a este. Efectivamente, si uno lo ve más de cerca, es un poquito irregular de bordes, es de mayor tamaño de lo habitual y tiene diferencias de colores que se ven acá, aquí en la dermatoscopía, que es ese examen que se hace con un aparato, ¿no es cierto?, para aumentar, digamos, la visión, la imagen de los lunares, digamos. Acá también, pucha, yo digo, ya no es tan irregular de bordes, pero yo veo que aquí está un poquito más café, aquí está bastante oscuro, aquí está más claro, aquí está más oscuro. O sea, definitivamente este es un nevo que tiene diferencias en su coloración que lo hacen ser sospechoso. Eh, este es muy grande, este me llama la atención porque tiene distintos colores. Bueno, esta es una persona que tiene bastantes nevos atípicos o displásicos. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia? Bueno, que evidentemente alguno de estos puede ser un melanoma y si uno lo saca a tiempo evita el mal pronóstico que tiene un melanoma. Como médicos generales es importante tener claro que diferencias de color dentro de un neo, bordes un poquito irregulares. Si un paciente, la mayoría de sus neos son chiquititos, miden 3 4 milímetros, de repente te encuentras con uno de 1 centímetro, también eso es bueno evaluarlo. Es decir, de alguna manera ustedes detectan y derivan, ya sea en la parte privada a dermatólogo privado o en la parte pública a través de interconsulta derivan a dermatología. Eso respecto a nevo. El tratamiento, bueno, en general los nevos que no se vean irregulares, atípicos, yo normalmente no los sacaba. A veces los pacientes les molesta un poco el factor estético, sobre todo los nevos en la cara. Pero hay que tener ojo con eso, porque si no son nevos peligrosos, a mí me molesta este nevo que tengo acá, doctor. Ya, yo te lo veo, no tiene nada de peligro. Claro, ok, saquémoslo, va a quedar una cicatriz ahí. Sí, aquí eso de que te puedo sacar algo y te queda invisible, ni siquiera los cirujanos plásticos, siempre va a quedar algo. Entonces, si yo voy a hacer una cirugía en una parte visible, sobre todo de la cara, o del cuerpo en general, de la piel, hay que tratar de, eh, evidentemente, sopesar, digamos, beneficio versus riesgo. O sea, si no es peligroso,
realmente no sé si vale la pena recomendar sacarlo, digamos. Sí, mira, buena pregunta, Sofía. En general, a ver, aclaremos algunos conceptos, digamos, de los nevos. Primero que comienzan a aparecer habitualmente a los 4 o 5 años de edad. No son muy frecuentes en los recién nacidos o en los primeros años de vida. Ya desde, como digo, los 5 años comienzan a salir y la época de mayor aparición es entre los 12 a 18 años. ¿Ya? No es que no aparezcan después, ¿ya? Pueden aparecer y de hecho más o menos hasta los 30 años aparecen neos. Después de los 30 años ya es rarísimo. Después de 30 años lo que va apareciendo son queratosis seborreica, son manchas solares, hiperplasia sebácea, pero no neos, digamos, melanocíticos no. Ya, eso es un punto. ¿Mm? Lo segundo es que tienden a ser centrípetos y cefálicos, es decir, efectivamente se concentran más hacia el tronco y sobre todo hacia el cuello y la cara. ¿Mm? Yo sé, algunos de ustedes me van a decir, pero doctor, yo tengo los brazos, tengo las piernas. Ok, pero lo más habitual es que se concentren hacia el tronco, cara y cuello. Así que efectivamente podríamos decir que esa es la distribución habitual, digamos. Mira, la pregunta de Lisette es bastante buena. ¿Son atípicos desde un inicio o forman parte de la evolución de un neo común? Te diría que mitad y mitad. Hay nevos que aparecen y ya pocos, a los pocos semanas, digamos, tú te das cuenta que son irregulares, que tienen distinto color, o sea, de un inicio fueron atípicos. En cambio, hay nevos, no sé, doctor, yo acá tenía era chiquitito, fíjese, de cafecito, ahora lo veo más grande, está un poquito más irregular, y aquí está más café, pero acá está más oscuro. Claro, esa también puede pasar. Ahora, ¿con qué frecuencia? Mitad y mitad. 50% de los neodisplásicos aparecen de una como displásicos y un 50% aparecen, digamos, a partir de un neo previo. Y eso es lo que justifica lo que siempre se hace, ¿no es cierto?, como a modo de educación, que es mírate los lunares, ve si han cambiado, pídele a alguien que te vea los lunares en la espalda y finalmente, ojalá en algún minuto y no una vez en la vida, sino que más frecuentemente puedas ir a evaluarte tus lunares con un dermatólogo para en el fondo quedar tranquilo o eventualmente detectar alguna lesión que pudiese ser potencialmente peligrosa. Eso es importante. Bueno, y finalmente, de los tumores mesodérmicos, que son aquellos que derivan de muchas estructuras, también hay varios tumores, pero hay algunos que son lejos más frecuentes. De ahí partamos, por ejemplo, bueno, estos no son tan frecuentes, pero hay una clase que es de tumores vasculares, que la vamos a hacer ahí, yo creo que la próxima semana. Eh, pero bueno, para que sepan, los más conocidos, ¿no es cierto?, son los hemangiomas, que son tumores vasculares que aparecen desde las primeras 2 semanas de vida, o sea, aparecen en recién nacidos o en lactantes pequeños. ¿M? Tienden a crecer. Son lesiones que pueden ser en su momento bastante complejas. Los angiomas rubí son tumores vasculares generalmente pequeños que aparecen ya habitualmente sobre los 25, 30 años. Son esos típicos puntitos rojos que uno dice, ¿por qué? Pucha, aquí me están saliendo como unas cabecitas de vena, las mismas que tiene mi mamá o mi papá, qué sé yo, en el pecho, en la espalda, en los brazos. Bueno, eso se llaman angiomas rubí, son crecimientos vasculares
que benignos, por supuesto, que aparecen como parte un poco de la herencia familiar. El hemangiopericitoma es un tumor raro, por suerte, que aparece también en los recién nacidos o lactantes pequeños. No, es un tumor vascular gigantesco, gigantesco que es bastante agresivo, digamos. Eso requiere cirugía, quimioterapia, ¿no? Es bastante más complejo. A esto me refiero con los angiomas rubí. ¿Ah? Son como esas cabecitas de vena que, sobre todo la gente que tiene piel más clara, suele tener bastante de estos angiomas rubí o cabecitas de vena que le llaman normalmente. Estos son hemangiopericitomas. ¿Ya? Bueno, son fotos que muestran la evolución con el tratamiento. ¿Ya? En este caso, ninguno fue operado, fueron todos tratados con una mezcla de quimioterapia con propanolol. ¿Ya? El propanolol es un tratamiento que se utiliza en tumores vasculares de la infancia, pero es gigantesco, fíjense ustedes, es enorme. Es un tumor bastante agresivo, se llama hemangiopericitoma. Pero lo más habitual son los hemangiomas de la infancia, que como les decía yo, aparecen desde los 2 semanas de vida aproximadamente, 2 o 3 semanas de vida. Esta era una lesión que se las mencioné rápido cuando hablé ahí del acantoma de células claras, que es una pápula que suele aparecer en las extremidades inferiores, asintomática, a veces de este color más rosadito, digamos, eritematoso, otras veces un poquitito más pigmentada, que en general, claro, los pacientes te dicen, oiga, doctor, tengo un lunar aquí, qué raro, fíjese, es como distinto a los otros que tengo, porque este me lo toco y es como un porotito, o sea, tiene como volumen, me partió más pequeño, me ha ido creciendo lento, pero me ha ido creciendo, y de repente me da unas clavaditas, doctor. Entonces estoy asustado porque como yo sé que hay que preocuparse de los lunares cuando son un poco distintos, bueno, claro, este no es un nevo melanocítico. A esto se le llama dermatofibroma y el dermatofibroma es una lesión derivada de los fibroblastos que crecen y forman un nódulo. De hecho, por ahí creo que, bueno, aquí se ve más, pueden ser bien pequeñitos, ¿se fijan? Es una lesión que en general es única. Llama la atención que normalmente no parece un lunar así típico, perdón, sino que básicamente es una pápula asintomática o que da de repente unas clavaditas y que generalmente aparece en las extremidades inferiores. Como les decía antes, acá el truco como médico general es decir, ok, mira, esto pueden ser varias cosas. Entonces, honestamente, lo mejor, ante la duda, no vaya a ser que pueda ser algo más peligroso, es que te lo extirpen, se mande biopsia, por lo tanto, te deriva a un cirujano o a un dermatólogo y veamos qué sale en la biopsia. ¿Ya? Eh, si lo derivan, entonces pueden poner, como les decía yo, pápula en pierna en estudio, digamos, porque no necesariamente uno tiene que saber el diagnóstico de lo que está sucediendo. La biopsia es bastante clara porque la epidermis está con hiperplasia, hay un crecimiento de la epidermis, pero básicamente lo más importante es que hay un nódulo acá bien delimitado. El colágeno en la piel, sobre todo de las piernas, se ve de esta manera, laxo, con espacios, ¿no es cierto? Con espacios entre las fibras. Si yo veo una cosa compacta de colágeno y además con unas células en su interior, bueno, aquí estamos hablando entonces de una proliferación que se denomina dermatofibroma. Tumor del tejido adiposo, este es bastante frecuente. Lipoma, recuerden que deriva de la hipodermis. Son adipocitos normales que se multiplican y forman una estructura generalmente bien delimitada con cápsula.
No les sorprenda, no es raro ver pacientes que tienen 8, 10, 15 lipomas. Uno les toca, tienen en los brazos, en la espalda, en el tronco. Así que eso no es tan raro de ver, digamos, no es tan extraño. Eh, Estos pacientes en general, bueno, la típica que siempre te dicen es, pucha doctor, debe ser donde estoy engordando, estoy comiendo mucha grasa, que sea, obviamente no tiene nada que ver con eso. El paciente puede ser delgado, puede pesar normal o puede tener algún grado de sobrepeso, obesidad y si tiene tendencia los lipomas les van a salir, digamos. Normalmente te preguntan si, pucha, doctor, ¿me lo opero o no me lo opero? Yo le digo, mira, si te molesta mucho estéticamente o te produce alguna molestia local, no sé, dolor, clavada, saquémoslo. Pero si no, volvamos a lo mismo. Sacar una lesión en la piel no es invisible. ¿Ya? Yo si saco un lipoma voy a dejar una cicatriz. ¿Ya? A veces la cicatriz queda bien fea. Entonces, si yo voy a sacar algo en la piel, hay que tratar de sopesar, pucha, si el paciente realmente está muy complicado, la lesión no le gusta, tiene susto, le duele, bueno, ya ok. En ese caso, saquémosla, ¿no? Si no, créanme que no es necesario. Por ejemplo, acá, claro, probablemente desde el punto de vista estético es más complejo porque es una zona que uno exhibe un poquito más, ¿no? La zona del cuello. Y efectivamente, usualmente uno se encuentra con tejido adiposo, bueno, depende, puede haber músculos, acá estas son fibras musculares. Los lipomas intramusculares son frecuentes en el cuello, en los muslos, diría en la espalda también. Eso es normalmente lo que uno ve, son células adiposas normales, pero una proliferación abundante nomás. Y generalmente encapsulada. Bueno, no es frecuente encontrarse con este tipo de pacientes que la verdad que todos tienen ya el diagnóstico de neurofibromatosis. Como ustedes saben, es una enfermedad hereditaria, también conocida como la enfermedad de von Recklinghausen, en la que generalmente las primeras manifestaciones son en la infancia, con unas manchas en la piel que se llaman manchas café con leche. Esas manchas son más abundantes. En general, manchas café con leche no tenemos normalmente. Las personas que tienen, sin ser neurofibromatosis, tienen una o dos en el cuerpo. En cambio, estos pacientes generalmente durante la infancia uno les detecta 15, 20, 25 manchas café con leche, que son manchas pigmentadas planas en la piel, en distintas zonas, en la cara, en el tronco, en las extremidades. Generalmente esos pacientes son evaluados por dermatólogo, después por oftalmólogo, después por el neurólogo y muchas veces se llega al diagnóstico de neurofibromatosis. Pero los tumores cutáneos, tipo neurofibromas, recién empiezan a aparecer después de los 30 años. ¿Ya? Lo más habitual es que aparezcan a partir de esa edad. Y son un temazo, obviamente, porque desde el punto de vista estético complican bastante. No salen solamente ahí, también en la cara. Entonces los pacientes consultan más que nada porque por supuesto no quieren estar llenos de estas lesiones. Evidentemente uno no puede ofrecer sacarle todo porque es demasiado. Es demasiada la cantidad de cosas que aparecen. Eh, Así que, bueno, honestamente uno trata de solucionar lo que más pueda, sobre todo si hay lesiones en la cara. ¿Mm? En este paciente, por ejemplo, perfectamente uno podría decir, oiga, pero doctor, son iguales a las fotos que yo vi de los nevos intradérmicos que usted decía que se ven así, levantados, color piel. Se ven iguales, se ven iguales. La diferencia uno la ve en la biopsia solamente. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, acá el paciente te va a decir, mire, doctor, estoy lleno de lunares.
Tú le preguntas antecedentes y te dice, no, yo tengo una enfermedad de von Recklinghausen, una neurofibromatosis. Ah, ok. Lo más probable es que esto sea neurofibroma, ¿ya? Y lo sacamos si evidentemente esto te produce alguna molestia, incomodidad de tipo, ¿no es cierto?, estética, porque peligro no hay ninguno. ¿Mm? En la biopsia uno ve una proliferación de células que tienen aspecto fusado, que nosotros lo asimilamos a tejido neural. ¿Mm? A esto se le llama neurofibroma. ¿Mm? Ahora, más tumores y cosas por supuesto que hay, pero me refiero a lesiones benignas. ¿Mm? Pero al menos con esto tratamos de enfocarnos, ¿no es cierto?, en los cuadros que son un poquitito más frecuentes. ¿Mm? Eh, lo importante, bueno, a ver, en las especialidades médicas, pucha, nadie sale titulado de médico a los 7 años, siendo oftalmólogo, siendo cirujano de mama, siendo otorrino, dermatólogo. O sea, la verdad que son, para ese tipo de especialidades se requiere práctica y aprender muchas más cosas, ¿ya? Pero lo importante es que uno al menos tenga un cierto abanico de diagnósticos diferenciales, ¿m? Como para poder asustarse cuando hay que asustarse o no preocuparse cuando no hay que preocuparse. Por lo tanto, eh, no sé, pues yo recuerdo una vez que me derivaron un pilomatrixoma, pero como estaba en el cuello y era tan duro, el colega médico general se asustó pensando que podía ser una adenopatía pétrea, así metastásica. ¿Ya? Y está bien, es parte, digamos, del diagnóstico diferencial y yo prefiero que esas cosas se deriven, aunque termine siendo un pilomatrixoma, que es algo irrelevante, versus dejar pasar algo importante. Lo mismo con los neos, si son un poco más grandes, sobre 8 milímetros, 1 centímetro, irregulares, es mejor hacer empeño, digamos, y, digamos, derivarlos para que los evalúen y eventualmente sean extirpados.